Muy buenos días, hermanos en Cristo y María. Una mañana más aquí para compartir la palabra dulce de Dios. Hoy es lunes 14 de marzo de 2022. Les habla el Padre Tomás Galarza Figueroa. Este es su canal de gracia y bendición. Vamos a pedir al Señor que podamos continuar con nuestra vida de oración, hablando con Dios, presentándonos tal cual somos y estamos, suplicándole compasión y misericordia. Recordando que cuando vamos a orar, no necesariamente vamos a dejar cargas allí para que se queden allí y salir victoriosos, airosos, livianos, con poco equipaje y disponibles para lo que aparezca. Al contrario, cuando vamos a orar vamos a comprometernos, vamos a buscar trabajo. El Señor nos va a dar tarea, tenemos que hacer. Hay un montón de cosas que nos tocan una vez que oramos con poder, porque Dios nos carga en sus brazos y nos compromete con el plan de salvación y nos envía a trabajar por el reino de los cielos. Entonces, orar no es necesariamente descargarse de, orar también es comprometerse con el reino de los cielos. Miren qué bonito lo especifica la primera lectura de hoy de la profecía de Daniel en el capítulo 9, versos 4b al verso 10. Ay, mi Señor, Dios grande y terrible, que guarda la alianza y es leal con los que lo aman y cumplen sus mandamientos. La introducción es magistral. Daniel se siente pequeño ante la grandeza del Dios Todopoderoso. Y a la vez se engrandece alabando, bendiciendo, reconociendo a ese Dios, primero como Dios grande, poderoso, terrible, temible, pero un Dios fiel que guarda siempre su alianza, aquellos que le son fieles también y cumplen con sus mandamientos. Y aunque no lo dice, podemos añadir un Dios que siempre está buscando la conversión del impío, del pecador, para que se arrepienta de su mal camino y vuelva a su presencia. Luego comienza lo que podría ser, digámoslo de esta manera, como que el preludio al sacramento de la confesión que luego Jesús va a instituir. Está Daniel pidiendo pecados. Hay que apuntar que Daniel era de los buenos, de los menos pecadores, de los más fieles. Sin embargo, está pidiendo perdón por sus pecados y por los pecados del pueblo. Por eso habla en plural. Hemos pecado. Hemos cometido crímenes y delitos. Nos hemos rebelado apartándonos de tus mandatos y preceptos. En eso consiste el pecado, en apartarse de Dios, de su ley de amor, de su voluntad, de sus preceptos, en apartarse de lo que Dios quiere de bien para las almas y buscar el mal de este mundo, los amores pasajeros de este mundo, los apetitos a los que este mundo invita y olvidando que en la gracia de Dios es que está el camino más corto y preciso para llegar a nuestra salvación. Mira cómo Daniel lo explica. No hicimos caso a tus siervos los profetas. Como hoy igual no hacemos casos a los profetas del siglo XXI, tampoco hacemos caso a la palabra de Dios. Nos rebelamos contra cualquier cosa que no nos guste y en las redes sociales queremos acabar con todo lo que no nos parece según nuestra voluntad, olvidando la voluntad de Dios. En este deseo terrible que tenemos de no querer, de no amar al Papa Francisco, en muchos casos le atacamos directamente, visceralmente, viciosamente, y olvidamos que no estamos destruyendo a Francisco, estamos destruyendo el papado. La idea del papado. Luego podrá venir el papa más santo del mundo, pero con esta imagen tan lacerada que los católicos mismos, creyendo defender unas verdades parciales, estamos atacando de tal manera al papa, con ello derrumbamos al papado en la mente de los católicos, de los no católicos, de los creyentes y de los no creyentes. Entonces, mucho más cuidado con las formas, los estilos, las maneras que estamos usando para defender nuestras posturas, a veces sin mucho discernimiento, alocados por la pasión del momento o los intereses personales, o simplemente por figurar, ser protagonistas, brillar y que nuestra opinión sea escuchada, olvidando que nuestra opinión siempre estará subordinada a la palabra viva de Dios. No hicimos caso de tus siervos los profetas, que hablan en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Los profetas hablan en nombre de Dios y por lo tanto tienen que ser escuchados y ojalá que al transmitirnos esa palabra de Dios directa al corazón y nosotros ponerla en práctica de verdad, le demos a este mundo el giro que necesita y todos volvamos de cara a Dios. Continúa Daniel diciendo, tú, mi Señor, tienes razón.
y a nosotros nos abruma la vergüenza, tal como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los de cerca y a los de lejos, en todos los países por donde los has dispersado a causa de los delitos que cometieron contra ti. Están errantes, están dispersos, andan por ahí sin patria y por lo tanto arrepentidos de su pecado e intentando volver a ti, pero tienen que pagar las consecuencias de aquel pecado que cometieron, de aquellos dioses falsos que siguieron, aquellos falsos profetas a los que imitaron y sobre todo de haber roto la alianza que tenían pactada con su único Dios y Señor. Por eso Daniel dice: Señor, nos abruma la vergüenza a nuestros reyes, príncipes y padres, porque hemos pecado contra ti, e insiste en que la razón por la que el pueblo está viviendo todas aquellas calamidades es por su pecado. Luego haz un paralelo con el mundo actual y verás cuánta calamidad tenemos que enfrentar y, lógicamente, el denominador común es el mismo. Hemos pecado contra Dios. Hemos sacado a Dios de la cárcel, de la escuela, a veces de las iglesias mismas, de nuestros hogares y de nuestro corazón. Hemos colocado dioses falsos en su lugar y hemos hecho dioses pequeños a nuestro antojo, a nuestra imagen y semejanza, olvidando que en el principio no fue así. Y Dios siempre nos va a remitir al principio para que volvamos siempre al primer amor y desde el primer amor contagiemos el mundo con el verdadero amor de Dios. ¿Cómo termina esta primera lectura? Pero mi Señor nuestro Dios es compasivo y perdona, aunque nos hemos rebelado contra Él. No obedecimos la voz del Señor nuestro Dios siguiendo las normas que nos daba por medio de sus siervos los profetas. Pero nuestro Dios, dice la palabra, es compasivo y perdona. Es misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y misericordia. En este es el Dios que creemos y le pedimos que no tome en cuenta los pecados, la forma en que lo hemos abandonado, que por el contrario nos dé la fuerza y la energía para volver a su casa. Pídele en esta mañana al Señor: Señor, muéstrame el camino después de esta pandemia, en medio de esta guerra, con todos los problemas y vicisitudes que estamos experimentando. Muéstrame el camino de regreso a la vida sacramental de la iglesia. Llévame al sacramento de la confesión para experimentar tu compasión y tu misericordia y salir de ahí dispuesto a perdonar y a darle compasión a los demás también, a experimentar tu amor y a compartirlo con otros. Llévame al sacramento de la confesión. Quítame los prejuicios que tengo, Señor, los miedos que tengo, la mala formación, los engaños a los que me he dejado someter por los falsos profetas. Quítame todo eso, Señor, y devuélveme por piedad al sacramento de la confesión y muéstrame tu misericordia. Llévame a la procesión de la Eucaristía, en la fila de ir a comer tu cuerpo vivo y glorioso, para que decimos y rezamos siempre: comiéndome tu cuerpo glorioso, me parezca al Dios que me come, accione como lo haría Jesús si estuviese en mi lugar y pase por este mundo siempre haciendo el bien. Respondía a esta primera lectura el Salmo 78. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Es justamente lo que acabamos de convertir en oración. Señor, no me trates como merecen mis pecados. Ten compasión, ten misericordia de mí. Apártame de la infidelidad y de todo pecado. Mueve mis pasos sobre tus huellas y siempre por el camino de la fe y de la verdad. No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. Reza este salmo en casa completo y al convertirlo en oración, recibe de Dios todo tipo de bendiciones y la fortaleza que necesitas para mantenerte fiel y para tocar a todos tus hermanos con el dedo creador de Dios. Es un evangelio hoy muy corto, muy breve. Son solo 2 versos realmente, según San Lucas en el capítulo 6, versos 36 al 38. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: sean compasivos, como su Padre del cielo es compasivo, y sean misericordiosos, como el Padre del cielo misericordioso es. No juzguen y no serán juzgados. No condenen, no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Se les vertirá una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. Pues con la medida con la que midieran serán medidos ustedes.
No olvides que este corto evangelio es básicamente parte todavía del sermón de las bienaventuranzas. No olvides que Jesús viene de elegir a sus apóstoles, a los enviados, a los que el Jueves Santo va a ordenar sacerdotes en la última cena con el lavatorio de los pies. Por lo tanto, la formación es directa con ellos, pero también contigo y conmigo. ¿Qué te pide? Que te parezcas a tu Dios. ¿Cuál es la característica principal de Dios? El amor, la compasión, la misericordia. Entonces, a pasar por el mundo amando, experimentando de Dios misericordia en el sacramento de la confesión y haciendo esa misericordia extensiva a todos los demás. Para que el amor sea tu norte, tu guía, tu centro, tu quicio, tienes que dejar de juzgar, de levantar calumnias, de sembrar cizañas, juicios temerarios, decir mentiras y tantas otras cosas más. Porque de esa misma que juzgas, levantas calumnias y siembras cizañas, lo mismo va a pasar contigo, y lo peor es que si eso pasara en el juicio final estarías perdido. Entonces es una preparación ese juicio final. No juzgues, no condenes a los demás. Nadie te ha nombrado ni juez ni Dios de nadie más. Entonces no juzgues, ahórrate tus condenas para que examines tu propia conciencia, dictes cuál es tu paso malo que te lleva a la condenación y rompas con ese quehacer, con esa conducta, con ese pensamiento delictivo que es pecaminoso y te aparta de la gracia, de la bendición, del perdón y de la misericordia de un Dios compasivo. Perdona, está llamado a perdonar, a pedir perdón a Dios y a perdonar a tu hermano. Y de la misma manera que tú perdones a tu hermano, Dios tendrá piedad y compasión contigo y te perdonará. Estás llamado a dar, a ser generoso, con una medida bastante buena, sin ser demasiado tacaño, demasiado egoísta, a dar. Y lo primero y lo más importante que tienes que dar es darte a ti mismo, donarte a ti mismo, dar tu tiempo, dar tu situación económica, mucha o poca. Algo siempre podemos hacer, pero sobre todo dar, entregarle tu alma completa a Dios, porque Dios quiere hacer de tu alma una antesala al paraíso, entrar a los cielos, al reino de los cielos y participar allí de su gloria divina. Se te va a servir a ti también, se te va a dar a ti y se te dará una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. O sea, es el anticipo del reino de los cielos lo que se te va a dar a ti, pues con la medida con que midas serás medido tú también. Entonces midamos desde el amor de Dios, desde la compasión, y pidamos al Señor en esta mañana que nos nutra con su palabra, el pan de la palabra, que nos nutra con la Eucaristía, el pan eucarístico, porque el que no come del cuerpo del Hijo del Hombre y no bebe de su sangre, no tiene parte en su reino. Y la razón de ser de nuestro paso por este mundo es participar, granjearnos, alcanzar ese reino de los cielos. Si quieres, sin mérito alguna de nuestra parte, pero al haber atendido, escuchado y puesto en práctica la palabra de Dios, ya el Señor volteará su rostro a nosotros, dice que le dará a cada uno según lo que cada uno merece, y ojalá que al permanecer fieles a su amor tú merezcas de Dios compasión y misericordia. Señor, derrámate en bendición sobre este mundo entero y trae la paz sobre esta isla querida, la isla de Puerto Rico y todos los países del mundo. Ven sobre tu iglesia, dale norte, Señor, dale guía a tu iglesia, toma a tu iglesia de la mano derecha y condúcela por el camino del bien y de la verdad. Enséñanos a reconocer nuestros errores y a corregir nuestros errores para poder presentarnos como una opción salvadora real, tomados de la mano de Dios, la iglesia verdadera, la que Cristo fundó sobre la cabeza de Pedro y la que hasta nuestros días sigue mostrándonos y dirigiéndonos en el camino de la verdad, de la libertad de los verdaderos hijos de Dios. Te alabo, te bendigo, te glorifico, Señor, creo, confío, espero en ti, a ti me abandono y sé que tú estás conmigo y que estás de mi parte. Bendito, alabado, glorificado sea por siempre el dulce nombre de Dios. Hermano, tú conoces la consigna, busca primero el reino de Dios con su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Suscríbete a este canal Tomás Galarza Figueroa y al canal de la Diócesis. Hazlo ahora mismo, por favor. Deja tus comentarios, tus sugerencias y tus intenciones para la misa. Colócalo en todas tus redes sociales. Así nos ayudas a evangelizar. Y lo que es más importante en este momento, abre tu corazón al Redentor para que desde lo alto recibas su bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén
y amén.